de la Cátedra de Anatomía, impartida por la doctora Amelia Arteaga. En este video les voy a hablar sobre la esplanología del cuello. Bien, el cuello, visto lateralmente, tiene forma cuadrilátera y va a tener sus límites. A continuación se los describiré. Su límite superior está dado por el borde inferior de la mandíbula, continuándose hasta lo que es la apófisis mastoide, como lo observamos aquí. Su límite anterior va a estar dado por la línea media anterior del cuello. Su límite inferior está dado por el borde inferior de la mandíbula y su límite posterior está dado por el borde por lo que es el borde anterior del músculo trapecio. Este cuadrilátero se encuentra dividido en dos triángulos, por lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos al triángulo de la región anterior y a un triángulo que corresponde a la región posterior. A continuación, les pasaré a hablar sobre lo que es los triángulos de la región anterior del cuello. Antes de mencionar todos los triángulos que pertenecen a esta región, quiero recalcar que para estudiar estos triángulos necesitamos conocer sus límites, su suelo y su contenido. Bien, el triángulo anterior o cervical tiene un límite superior que está dado por el borde inferior de la mandíbula y se continúa hasta lo que es la apófisis mastoide. Tiene un límite anterior que está dado por la línea media anterior del cuello y también tiene un límite posterior, el cual va a estar dado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoide. Y por último mencionamos aquí a un límite inferior que está dado por la cara superior de la clavícula. Bien, a continuación les pasaré a describir los triángulos de esta región. Tenemos al triángulo digástrico o submaxilar, el cual va a tener tres límites. Podemos observar que el límite anterior va a estar dado por el vientre anterior del músculo digástrico, el límite posterior va a estar dado por el vientre posterior del músculo digástrico y su límite superior va a estar dado por lo que es el borde inferior de lo que es la mandíbula. Este triángulo va a tener como contenido a dos músculos, los cuales son los músculos miloioideo y el músculo hiogloso. Lo observamos. Bien, ahora describiremos su contenido. El triángulo submaxilar va a tener como contenido a la glándula submaxilar, que la observamos aquí. Además de esto, en él podemos observar a la vena y a la arteria facial en su porción cervical, como lo vemos aquí, a varios ganglios y además al nervio hipogloso también se lo puede observar. Ahora hablaremos sobre el triángulo de Pirogov. Este triángulo no es más que un pequeño espacio comprendido dentro del triángulo digástrico. Bien, vamos a mencionar sus límites. El triángulo de Pirogov tiene un límite que es anterior, dado por el borde posterior del músculo miloioideo. Tiene un límite posterior que está dado por el tendón del músculo digástrico y tiene un límite superior que va a estar dado por el nervio hipogloso. El suelo de este contenido va a estar dado por el músculo hiogloso, que lo podemos observar aquí, y su contenido va a ser la arteria lingual. Cabe mencionar que a este triángulo también se lo conoce como triángulo lingual. Ahora describiremos al triángulo submental. Este triángulo se va a encontrar limitado en ambos lados por lo que son los músculos digástricos de ambos lados, como lo podemos observar aquí. Como suelo vamos a tener que es el músculo miloioideo
Y como contenido encontramos a varios ganglios y venas y a las venas submentonianas. Bien, a continuación hablaremos del triángulo carótido, que este triángulo es un triángulo de suma importancia debido a su contenido de venas, arterias y algunos nervios. Bien, tenemos los límites de este triángulo, que tiene un límite que está dado por el vientre posterior del músculo digástrico, lo observamos aquí, otro que está dado por lo que es el borde posterior del vientre anterior del músculo omoioideo, y por último tenemos a este de aquí que está dado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoide. Bien, el contenido de este triángulo va a ser la vena yugular, el tronco tirolingofacial, el nervio hipogloso, el seno carotídeo, la carótida común externa e interna, el nervio vago y laringio superior. Bien, y el suelo de este triángulo está dado por lo que es el músculo constrictor inferior de la faringe y el constrictor inferior de la medio de la faringe. Además, también observamos aquí a lo que es a los músculos tiroideos y al músculo hiogloso. Bien, tenemos al triángulo de Beckler. Este es otro pequeño triángulo. Y pasaremos a describir lo que son sus límites. Tiene un límite inferior dado por el asta mayor del hueso hioide, que lo observamos aquí. Tiene otro límite, que es el límite anterior, que va a estar dado por el borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico, lo podemos observar aquí, y tiene por último a un límite posterior que está dado por el borde posterior del músculo hiogloso. Como contenido tenemos a la arteria lingual y también al nervio hipogloso. Bien, el suelo de este triángulo va a estar dado por el músculo hiogloso, que lo podemos ver. Bien. Tenemos el triángulo de Farabeau, el cual va a estar limitado posteriormente por lo que es la vena yugular interna. Tenemos a su límite anterior, que va a estar dado por el tronco tirolingofacial, y por último su límite superior, que está dado por lo que es el nervio hipogloso. Como contenido vamos a tener la bifurcación de la arteria carótida primitiva y también a una rama descendente de lo que es el nervio cervical C1. Bien. Tenemos luego al último triángulo de esta región, que es el triángulo muscular, el cual va a estar limitado por lo que es la línea media del cuello. También tiene otro límite que corresponde a lo que es el músculo tiroideo. Y al músculo omoioideo. Y por último, un límite inferior que corresponde a lo que es el músculo esternocleidomastoide, que lo podemos observar aquí. Como contenido de este triángulo, tenemos a lo que son los músculos, las glándulas tiroides, perdón, las glándulas parótidas y el esófago. Además de esto, podemos observar aquí que contiene la vena yugular anterior y a los nervios transversos del cuello. El suelo de este triángulo va a estar dado por lo que es el músculo tiroideo, el músculo externo tiroideo y el músculo externo hioideo. Bien, ese ha sido todo el estudio de los triángulos de la región anterior. A continuación, mi compañera le va a mencionar los triángulos que pertenecen a la región posterior del cuello. Hola, mi nombre es Madeline Yulisa Peñargueta Cedeño, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy les voy a hablar sobre los triángulos del cuello posterior. Para nosotros poder estudiar los triángulos necesitamos saber lo que son su contenido y sus límites y su base.
El triángulo posterior. Como límite vamos a tener de posterior, que es al borde anterior del trapecio, de inferior, que es a la cara superior de la clavícula, y de anterior, que es al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Como contenido vamos a tener a lo que es a la arteria occipital, al nervio accesorio, a la vena yugular externa y a los músculos prevertebrales. Y bueno, en este triángulo posterior, bueno, se va a encontrar dividido en dos triángulos más pequeños, que va a ser por el vientre inferior del músculo omoideo. ¿Y por qué se lo llama omoideo? Se lo llama así por sus inserciones de origen en el vientre, en el omóplato, que es en la escápula, y su inserción también final, que es en el hueso hioides, y está dividido en lo que es el triángulo occipital, el triángulo supraclavicular, que se encuentra por encima de la clavícula. El triángulo cervical posterior superior occipital. Este triángulo, como límite, vamos a tener del borde anterior por el músculo trapecio y el borde anterior, que es el borde posterior, que es el músculo esternocleidomastoideo, y el borde inferior, que es el borde superior del vientre del músculo omoideo. Como contenido vamos a tener a lo que es el esplenio, al músculo escaleno posterior, al músculo escaleno medio y anterior, y a las ramas mastoides del plexo cervical. También vamos a tener a los que son a los nervios cervicales del trapecio, a las arterias transversas cervical, y bueno, esta arteria aquí va a dar paso al nivel inferior del cartílago cricotorideo, y también vamos a tener a las ramas cervicales de C5, C4, al nervio serrato mayor y romboides, y por último al plexo braquial. Lo que es el triángulo cervical posterior inferior o supraclavicular. En este vamos a tener lo que es el límite anterior, que es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, al límite superior, que es hacia atrás, que es el borde posterior inferior del músculo omoideo, y el límite inferior, que es hacia arriba, que es la cara superior de la clavícula. Como suelo, vamos a tener al músculo esplenio, al músculo elevador del omóplato angular, a lo que son a los músculos escaleno posterior, al músculo escaleno anterior y a lo que es el músculo medio. Como contenido vamos a tener a los nervios supraclaviculares, al músculo escaleno anterior y al músculo escaleno medio. Y vamos también a tener a lo que son a las venas y a la arteria subclavia, y también a los que son a los troncos del plexo braquial. Existen también otros tipos de triángulos, como por ejemplo el triángulo escaleno. Este triángulo escaleno, como límite, vamos a tener el límite inferior de la cara superior de la clavícula y a los límites laterales hacia adelante del escaleno anterior del escaleno medio. Como contenido vamos a tener a lo que es a la arteria subclavia y al plexo braquial. El plexo braquial aquí va donde la vena subclavia pasa anteriormente a la arteria glenoidea a lo que es el músculo escaleno anterior. Entonces tenemos, como mencioné, a la vena subclavia, tenemos al músculo escaleno anterior y tenemos al músculo, a lo que es el músculo escaleno medio. ¿Por qué? Pero, o sea, ¿qué pasa entre el músculo escaleno medio y posterior? Por estos dos músculos, aquí lo que va a pasar es el nervio respiratorio externo de Charles de Bell, también denominado como músculo torácico largo. La correlación clínica sobre este triángulo de los escalenos, bueno, uno es el síndrome desfiladero de los escalenos. Este síndrome consiste en la comprensión de nervios y vasos vasculares que irrigan a lo que es el brazo, que son realizados por los músculos de los escalenos del cuello. Una de las causas, tenemos dos causas, que son las causas de las anomalías congénitas y las no congénitas. Las que son las congénitas, esto se da por la presencia de una costilla cervical, y en las que son las no congénitas se dan porque uno coge cosas pesadas sobre el hombro y bueno, esto pues transporta lo que es el peso. Y uno de sus síntomas son el dolor en la región supraclavicular, que son las parestesias, y son algunos hormigueos que son provocados por los movimientos de la extremidad superior del cuello. El triángulo de Tillaux. Este triángulo, o también llamado como triángulo oblicuo,
Como límite vamos a tener el límite inferior o inferior externo, que es el oblicuo inferior o menor de la cabeza, el límite superior o super externo, que es el oblicuo superior o mayor de la cabeza. Como techo, como podemos ver acá, el techo, bueno, es del músculo complexo mayor, que bueno, aquí está diseccionado para que nosotros podamos apreciar lo que es el triángulo, como podemos ver. Como contenido vamos a tener a la arteria y a la vena vertebral, que bueno, ahorita no se puede ver, y al gran nervio occipital de Arnold. Lo que es el triángulo digástrico o submaxilar, como límite anterior vamos a tener que corresponde a lo que es al borde lateral del vientre anterior del músculo digástrico, y como límite posterior vamos a tener que, bueno, este corresponde al borde superior del vientre posterior del músculo digástrico. Y el límite superior vamos a tener que corresponde al borde inferior de la mandíbula. Como suelo vamos a tener a lo que es al músculo milioideo y al músculo hiogloso. Y el techo tenemos a lo que es a la dermis, la piel. Como contenido vamos a tener a la glándula submaxilar, a la arteria lingual, que bueno, esta arteria lingual, esta de aquí va a dar una rama a la glándula submaxilar, y esta se dirige a lo que son a los músculos milioideo y hiogloso, y bueno, esto va a dar una irrigación a lo que es a la lengua. También tenemos el nervio lingual, al hipoglóso mayor, al conducto de Wharton, al músculo, como mencioné anterior, el milioideo, el hiogloso y el estilogloso, a la arteria laringe superior, al nervio superior, y bueno, vamos ahora a continuar con el rombo de la traqueotomía. Este rombo, o bueno, este triángulo también es la combinación de ambos triángulos que son cervicales, que son los anteros superiores. Como límites vamos a tener que está limitado de superior por el borde inferior del hueso ilioides, y supralateral, que es por el borde interno del músculo esternocleidoides, y infralateral, que es por el borde anterior del músculo esternotiroideo. Bueno, esto de aquí es muy importante para la cirugía, porque vamos a realizar lo que es la cirugía de la traqueotomía, que se le realiza por un proceso quirúrgico, como dije, en el cual se hace una inserción en lo que es en la tráquea para poder extraer cuerpos extraños. Por ejemplo, hay un caso de una niña que una vez se tragó una pila y le pudieron sacar en medio de esta inserción. Vamos ahora con el triángulo algo que me olvidé de mencionar es su contenido, que tenemos en la glándula tiroidea, en la laringe y en la tráquea. El triángulo frénico de Sand, o también conocido como Sidolov, bueno, sus límites lo tenemos en límites laterales, tanto anterior como posterior. Vamos a tener a lo que son las dos inserciones terminales del músculo esternocleidomastoideo, y como límite inferior o base vamos a tener la cara superior, que es de la clavícula, o la articulación esternoclavicular. Como contenido vamos a tener aquí a la carótida primitiva, que está, bueno, se separa lo que son a las fascias cervicales superficiales, y vamos a tener también el nervio respiratorio, o Charles también de Bell. Este nervio respiratorio, bueno, va a inervar lo que es el músculo de serrato interior. Y el nervio, lo que es el nervio frénico o respiratorio interno de Charles de Bell, va a descender en lo que es interno al tórax, y va a dar una inervación a lo que es el diafragma del músculo de excelencia en cuanto a lo que es su respiración. Y mientras que el nervio respiratorio externo de Bell, o torácico largo, se dirige a un triángulo que, bueno, esto existe a nivel del escaleno medio y posterior. Y bueno, esto va a dar inervación al músculo serrato anterior. Por último, tenemos al triángulo de Guyon, que bueno, lo que son sus límites. El límite anterior tenemos al tronco, como podemos ver, tenemos al tronco venoso tirolofaringio, que es facial,
También como límite posterior vamos a tener a la vena yugular interna, y como límite superior vamos a tener al vientre posterior del músculo digástrico, y como contenido vamos a tener al nervio epigloso y a una rama descendente de C1 y a la arteria que es carótida externa y sus ramas. Muchas gracias por su atención.